Buen día, nosotros somos el grupo 4 y vamos a presentar tecnología de discos duros. Mis compañeros Pablo Gómez, Roberto Girón y su servidor José Cáceres. Vamos a empezar con qué es un disco duro. Un disco duro es una unidad de almacenamiento de datos, ya sea de forma magnética u óptica, que tiene una gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos. ¿Qué tecnologías de discos duros existen en la actualidad? Por un lado tenemos los discos mecánicos y por el otro los discos de estado sólido. Vamos a empezar con los discos magnéticos y sus componentes. En los componentes está el disco, el eje, el cabezal, el brazo del actuador, el eje del actuador, por supuesto el actuador, los conectores de las interfaces y el conector de energía. En el disco tenemos varios componentes. Tenemos los platillos. Estos platillos están divididos en pistas. A mayor cantidad de pistas, mayor será la capacidad del disco. Luego tenemos la cara. La cara es cada uno de los lados del disco. Luego tenemos las pistas. Las pistas son las circunferencias dentro de una cara. La pista 0 es la pista que está en el borde exterior. Luego tenemos los cilindros. Los cilindros es el conjunto de las pistas. Luego un cabezal. El cabezal es el responsable de la lectura y la escritura de los datos en las pistas. El sector es cada una de las divisiones de una pista. Y el tamaño del sector no es fijo. Luego tenemos el sector geométrico. Son los sectores contiguos, pero que son de pistas diferentes. Y luego tenemos el clúster. El clúster es el conjunto contiguo de sectores. Bueno, entonces tenemos algunas características del disco duro magnético. Este tiene partes movibles, es sensible al movimiento, por eso es que cuando se nos llega a caer una computadora o un disco, puede que deje de funcionar. Estos producen sonido, ya que es mecánico, tiene un motor y está produciendo sonido. Pero su coste por unidad de memoria es menor que el otro, que vamos a ver a continuación. Luego, tenemos el funcionamiento de los discos magnéticos. Tenemos que el cuerpo del disco va a estar construido por aluminio o cristal cerámico. Cuando un disco graba, va a mover el cabezal hacia el sector que desea. Luego, a través de la bobina y un núcleo ferromagnético, generará un campo magnético de polaridad reversible, ya sea SN o NS. Esto va a imantar la pista. El cabezal está quieto, lo que va a girar va a ser el disco. El proceso de lectura es inverso al que acabamos de ver. El disco va girando y a medida que encuentra un cambio de polarización, cambia la corriente que mandará hacia la bobina. Luego tenemos los discos duros y sus capas. Normalmente están compuestos por 4 discos magnéticos, por lo que el cabezal es un cabezal de 4 puntas. Para la lectura y la escritura en los discos magnéticos, como lo expliqué anteriormente, se va a realizar por medio del cabezal. Esto es en los dominios magnéticos. Desde el 2005 se utilizan los dominios perpendicularmente. Aquí podemos ver que tiene el cabezal. Vamos a sacar el puntero. Vemos que tenemos un cabezal de lectura y uno de escritura. Y así es como va eh, reconociendo los cambios que hay que grabar o que hay que leer.
Ahora pasaremos a los discos de estado sólido. Algunas características de los discos de estado sólido es que son memorias flash, no son discos en sí. Por lo tanto, son menos sensibles a los golpes. Y ya que no son mecánicos, son prácticamente inaudibles. Poseen un menor tiempo de acceso y menor latencia. Por eso es que su coste por unidad de memoria es mucho mayor. Luego pasaremos a las partes de un disco de estado sólido. Aquí podemos ver que tenemos el caché, la memoria NAND y el controlador. La memoria flash es quien soporta la información. Esta memoria representa el 70% del coste de la unidad. Luego tenemos la controladora y el firmware. La controladora es un pequeño procesador que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Coordina la interfaz, caché y memoria flash. La interfaz es el software que comunica el disco de estado sólido y la placa base. Y tenemos el caché, que es la memoria RAM, que se utiliza como un archivo temporal antes de que la escritura definitiva suceda en la memoria flash. Como sabemos, la memoria RAM es una memoria volátil. Vamos a ver un poquito de la memoria flash. Es la memoria, tiene dos tipos, que es la memoria NAND o la memoria NOR, ya que están construidas a partir de compuertas NAND o compuertas NOR. Para los que vengan de alguna ingeniería, se recuerdan de la tabla de verdad de las compuertas NAND y de las compuertas NOR. Para los que no, ahorita colocaré esa tabla de verdad. Ok, como podemos observar, aquí están las compuertas NAND y las compuertas NOR. Esto va a ser solo para 2 entradas. Recuerden que puede haber para más entradas, para 3. Y aquí están las entradas y sus salidas. Lo voy a dejar un momento por si alguien quiere tomarle una imagen, una foto. Ok, vamos a continuar. Como podemos ver, las memorias NAND o la memoria NAND flash, como ya mencionábamos, está compuesta por las compuertas NAND o NOR. Las compuertas NAND son más baratas y se pueden construir memorias más grandes. Tiene un mecanismo de borrado más simple y por lo tanto NAND es el estándar en el mercado. Luego tendremos el funcionamiento que lo explicará el compañero. Muchas gracias. Yo les voy a explicar el funcionamiento de la memoria flash. El funcionamiento de la memoria flash se basa en transistores, por lo que tenemos un gate de control, un source y un drain. ¿Cómo funciona nuestra unidad de almacenamiento? Básicamente, entre nuestras capas aislantes y nuestro gate flotante, tenemos un capacitor, el cual va a almacenar energía para tener un 1 o un 0 lógico. ¿Cómo funciona? Nosotros aplicaremos un voltaje de entrada en el gate de control. Esto cargará eléctricamente nuestras capas aislantes, lo cual hará que pueda circular una corriente entre source y drain. Esto al mismo tiempo cargará nuestro capacitor. Así podremos almacenar información como 1 o 0 si nuestro capacitor está cargado o descargado. Lo importante de esto es que nosotros, al retirar el voltaje del gate de control, nuestro capacitor permanece cargado, por lo cual nuestra información no se pierde. De lo contrario, si nosotros quisiéramos colocar un 0 lógico o descargar nuestro capacitor, tendríamos que aplicar un voltaje inverso, en este caso un voltaje negativo, en el gate de control, lo cual nuevamente
creará una corriente entre source y drain que descargará nuestro capacitor, dejando así nuestra unidad de almacenamiento con un cero lógico. Este proceso de carga y descarga de nuestro capacitor o de nuestra unidad de almacenamiento desgasta la capa aislante inferior. ¿Qué ocasiona esto? Esto ocasiona que baje la fiabilidad de nuestra unidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no puede mantener cargado nuestro capacitor, lo cual arruina nuestra unidad de almacenamiento. Esto ocasiona que se dañe y por lo tanto dañaríamos un sector de la memoria flash, más sin embargo no se dañaría toda la memoria flash. Niveles de la memoria flash. Bueno, tenemos varios tipos. Tenemos SLC, MLC, ELC, ULC. ¿En qué se diferencian estos? En la cantidad de bits o de niveles que podemos almacenar por nuestra unidad de memoria. A diferencia de SLC, las demás tienen más capas, por lo tanto más transistores. ¿Cómo mantenemos esto? Lo que hacemos es de que tenemos distintos voltajes, los cuales representan distintos valores numéricos en forma binaria. ¿En qué afecta esto? Que a mayor cantidad de transistores o de capas que tengamos, es mucho más probable que una de estas capas se dañe, por lo tanto se dañaría toda la unidad lógica de almacenamiento y se degrada mucho antes. Controlador de memoria SSD. ¿De qué se encarga el controlador de la memoria SSD? Este se encarga de administrar la memoria. ¿De qué manera la administra? Bueno, principalmente nosotros tenemos que saber que en las unidades de memoria SSD nosotros colocamos varias memorias flash, que son los números 16 que se ven en la imagen, en paralelo a un bus de datos que nos lleva al controlador de la memoria flash. ¿Para qué colocamos las unidades de almacenamiento en paralelo? Esto lo colocamos para poder escribir y leer al mismo tiempo de varias unidades. Esto aumenta la velocidad de escritura y de lectura. ¿Para qué nos sirve el controlador? Nos sirve para sincronizar por medio de un sistema de anfitrión. Nos solicita una dirección de memoria y el controlador se encarga de distribuirla dependiendo de si queremos escribir o queremos leer. Memoria caché en un SSD. Esta memoria se aloja en un chip adicional a los otros chips de memoria flash. Por lo regular, esta memoria actúa como memoria RAM. Es decir, que nosotros al desconectar la alimentación o la fuente del disco duro, perderemos la información que se encuentra almacenada en esa memoria, ya que es temporal o volátil. ¿Para qué se utiliza? Esta por lo regular tiene una tasa de lectura y escritura mayor que la memoria flash, y en esta se utiliza como una jerarquía de memoria, de la misma manera que en las computadoras, de accesibilidad para que los datos más utilizados por el usuario que quiere utilizar el disco duro se encuentran almacenados en esta memoria. Como bien mencioné, tiene mejores tiempos de respuesta, mejores velocidades y es de menor capacidad respecto a la memoria flash. Factores de forma actuales. ¿Cuáles son los factores de forma que existen o qué es esto de factor de forma? Pues en sí es la medida, los diferentes tipos de medidas para las dos estas grandes familias de discos duros. Para la primera, que es los discos duros magnéticos, tenemos dos, Large Form Factor y Small Form Factor.
para los discos duros de 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas. Estos son los que conocemos pues de forma clásica. Para los de estado sólido tenemos 5 tipos que se dividen en varias otras medidas, pero pues los podemos dividir en 5 principales. Y estos primeros dos son los que se usan de forma más comercial. Entonces, para el de 2.5 es el que se utiliza pues en la mayoría de portátiles y sobremesa, y es muy parecido al que vimos anteriormente de hard drive. El SSD M2 es el factor de forma más pequeño de estos SSD, ya que pues está diseñada para los montajes internos, usualmente pues en tabletas y ultrabooks. Lo interesante acá es cómo se lee realmente. Las mediciones están dadas en milímetros, 22 milímetros de ancho por 80 de largo, hasta llegar a 22 milímetros de ancho por 110 de largo. Estas mediciones están basadas en las especificaciones de la tarjeta madre. Entonces, los M2 pueden existir en tipo SATA y en NVMe o PCI Express. Después tenemos como de utilización más específica, por ejemplo los EDSFF, que es Enterprise and Data Center SSD Form Factor, y se desarrolló realmente para tener mayor capacidad por, por unidad de rack. Entonces este está diseñado pues para alta escalabilidad para data center, ¿no? Luego están los Add-in Card AIC, que se utiliza con una interfase PCI Express, y pues entre estos dos, por el tamaño, pues tenemos más posibilidades de performance y capacidad por el número de chips que tenemos almacenados. Estos son los 4 tipos que podemos tener de medidas para las AIC. Y para los SSD mSATA, que es el más pequeño de todas estas, que diseñadas para pues, dispositivos minis. Estos son los tipos de form factors y las interfaces que para cada uno de estos, para las que podemos tener este tipo de medición. Y realmente el factor de forma pues es una tendencia, ¿no? Es una tendencia del mercado versus cómo se mueve el, el, el usuario, cuál es el objetivo para el que lo va a obtener el usuario. Y estas son las dos grandes familias de interfaces para las que existe cada una. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí están todas las tarjetas que hablamos anteriormente según los dos tipos de interfaces que existen. ¿Cuáles son las especificaciones más importantes de los discos duros? Tiempo de búsqueda es el tiempo que toma el cabezal situarse desde la pista en donde está hacia el sector en donde se encuentra la información. Luego la latencia o la latencia media es el tiempo el que se tarda en encontrar el sector en donde se va a escribir. El sector pues es la unidad radial que tenemos acá, el, el área radial que tenemos acá. Y el tiempo de escritura o lectura, que es el tiempo que tarda el disco en escribir y leer. Estos 3 tiempos nos hacen una medida muy importante, que es el tiempo de acceso medio. La suma de estas 3 es una de las especificaciones más utilizadas en los discos duros. Después, la velocidad de rotación, medida en revoluciones por minuto, que básicamente pues, es lo que limita la transferencia de datos. Para los tradicionales, entre mayor rotación, así es hacia la velocidad. Y la velocidad de transferencia, que es la cantidad de datos que se puede transmitir en un determinado periodo de tiempo. Otras dos especificaciones importantes son la interfaz, que es la conexión electrónica entre el disco duro y el procesador, o sea, básicamente la interfaz es de la placa madre.
y el caché de pista, memoria flash de acceso rápido dentro del disco duro. Por ejemplo, para este Samsung que tenemos acá, este es el modelo, tenemos una interfase SATA, una velocidad de rotación de 7200 revoluciones por minuto RPM, un tiempo de lectura de 8.9 milisegundos y uno de latencia de 4.17 milisegundos. Hablamos un poquito de capacidades típicas y máximas. Para un disco duro, estas son las capacidades típicas. De los tradicionales, de 1 a 3 teras es lo que más se puede encontrar, hasta 20 terabytes. Y para uno de estado sólido, las capacidades típicas en mercado son 128, 256 y 512 GB, hasta llegar a 50 terabytes. Lo importante acá es un poco la comparación entre las capacidades. Los tiempos de acceso son casi nulos, como podemos ver en los SSD. O sea, realmente la lectura es muy rápida. El número de operaciones de lectura o escritura o IOS por segundo, y podemos ver que tenemos 400 para el HDD, mientras que para el SSD son 6000. Las velocidades de lectura están entre 400 y 500 milisegundos versus 20 milisegundos para un SSD, una velocidad de escritura bastante alta. Tasas de backup, podemos ver que pudiera durar hasta 24 horas un backup de un disco duro normal, mientras que un SSD pudiera ser de 6 horas. Consumo de energía, podemos ver casi que es 3 veces más eficiente en el consumo de energía, siendo un consumo por hora de hasta 15 watts versus 5 watts para un SSD. Y la tasa de fallos, que pues obviamente este, para ser tipo mecánico, tiene hasta 5% versus 0.5 para el SSD. Una comparación un poquito más específica hecha con Crystal Disk Mark, una herramienta para realizar performance y benchmark de discos duros. Podemos ver, por favor lean estos números de acá, que es read and write. Si comparamos SSD versus HDD versus SSD versus el SSD pero el M2, las capacidades son cada vez multiplicado por 5, es decir, el SSD es 5 veces más rápida la lectura, como pueden ver, aquí fue 100, aproximadamente 100 versus 500, entonces es 5 veces más rápida lectura y escritura. Y luego entre SSD y el M2, otra vez tenemos una multiplicación por 5 de lectura y escritura. Esto hace que el M2, la vertical M2, sea hasta 25 veces más rápida la lectura y escritura. Entonces, ¿cuáles son los costos por gigabyte? Viendo una tendencia de gráfica, podemos ver que, por ejemplo, para el 2014, un giga en SSD, en capacidad de SSD, nos costaba alrededor de, redondémoslo, casi $1. O sea, $1 por cada gigabyte. Eso sería, por ejemplo, si comprábamos un disco de 1 giga, de 100 gigas, nos podía costar hasta $800, siendo ahora la tendencia a casi equiparar el valor de un tradicional HDD. Hicimos el ejercicio, buscamos los valores de dos discos duros comunes o bastante usados. Un Western Digital de 250 GB, igual buscamos un Kingston de 250 GB, pero este es un M2 NVMe PCI Express. Por ejemplo, al sacar aquí 32 dividido 250, nos salió un costo por gigabyte de $0.13 por gigas, mientras que para un SSD nos dio un precio de $0.18 por gigabyte. Pasado a quetzales, esto nos salió un quetzal por giga, mientras que para SSD es 1.38 quetzales por giga. Pues ya es bastante equiparable. ¿Cuáles son los usos típicos? Los usos típicos son tanto SATA, las interfaces SATA como SAS en sus verticales HDD, los históricamente utilizados, son para
servidores de alto desempeño, pero que no son de alto desempeño, pero sí de gran capacidad. Ejemplo, para bases de datos basadas en storage. Y los SAS para servidores que requieren alto desempeño y alta fiabilidad. Y los EDSFF, que los vimos en su forma de SSD para Cloud Computer Servers y para Performance Servers. Y luego para computadores personales estarían los siempre la interfase SATA tanto para HDD como para SSD para computadores personales o de escritorio, y para gama media y gama baja y media para los HDD, y para los SSD pasa de media a alta. Y luego en orden serían los MSATA para laptops como Ultrabooks de gama media y gama alta, y los NVMe PCI Express para computadoras de alto desempeño. Muchas gracias.